Dios les bendiga, bienvenidos a un estudio más de la santa y bendita palabra del Señor, dándole sobre todo la bienvenida a aquellos que por primera vez nos sintonizan. En este ministerio necesitamos, ¿verdad?, que les pedimos que tengan su Biblia, cuaderno, una pluma, el lápiz o libreta, pero exclusivamente para estudiar. Cada vez que vaya a algún lugar o vea alguna predicación, algún estudio, siempre tenga ahí un cuaderno exclusivamente para estudios, que no sea el del niño de la escuela o que no sea uno que se encontró por ahí casualmente, no. Destínele a ese cuaderno o a esa libreta un propósito, y es el de estudiar la palabra de Dios. Pues a todos bienvenidos, hermanos, amigos que nos están escuchando, y como siempre le pedimos, ¿verdad?, que pues esté dispuesto a escuchar la palabra del Señor, que prepare su corazón para seguir meditando en la Escritura. De nuestra parte, en este ministerio, Congregación La Revelación de Jesús, pues el mayor énfasis que hacemos es el de que usted se enamore de la palabra de Dios, de que ame la palabra de Dios. Eso es lo que queremos en este lugar. No nos interesa qué religión vaya, qué denominación tenga, no nos interesa eso, ¿verdad? Siempre lo que decimos es de que nos basemos en la Biblia, eso es lo más importante. Así que pues le invitamos a que se prepare y vamos a estar apuntando la cita bíblica y después ya la busca, pero primero apunte y luego busca para que así no se le olvide de qué qué cita le dijimos. Es muy importante que lo haga y así no se pierden del estudio. Y también al finalizar, cuando ya acabamos este estudio, siga leyendo la Biblia. Verá que es muy importante que usted repase lo que leímos en este momento o el estudio que dimos, y así siga repasando, se le va a quedar muy grabado en su mente. Pido disculpas a los hermanos, verá que estoy un poco más de la garganta, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para que esto salga bien. Vamos a orar antes de comenzar con la palabra del Señor, y pues vamos a pedirle dirección al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde queremos agradecerle, Señor, la bendición que nos da de vivir, por la oportunidad, Señor, de estar de pie, y por todo lo que puso en nuestra vida, Señor. Gracias, aún por las pruebas, gracias también por ellas, Padre. En el nombre de Jesús, en esta tarde también ponemos en sus manos a cada uno de los oyentes, para que, Señor, su palabra caiga en una buena tierra, que esta semilla que vamos a estar sembrando, Señor, dé fruto el día de mañana, Padre. Así le pedimos también que guarde mis labios, Señor, que sea usted el que nos hable, que no sea el hombre, Señor, ni las ideas de los hombres, sino que en todo momento sea su palabra la que nos esté guiando en cada estudio. Le pedimos, Señor, que nos ayude también a no usar una interpretación humana, porque de nada sirve que el hombre, Señor, por la mejor intención que tenga, o por lo mejor que quiera hacer para la obra, para ayudar, Señor, a que la Escritura sea, Señor, más entendible. No pretendemos de ninguna forma, Señor, cambiar su doctrina o meterle pensamiento humano. Queremos que sea su palabra la que nos ayude, la que nos guíe, Señor, en todo momento, y que sea nuestro mapa, Señor, en esta vida cristiana que estamos comenzando. Así que le pedimos que nos ayude, Señor, para dar lo mejor también de nosotros. Señor, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta tarde vamos a hablar acerca del poder de la palabra. Hemos dado una serie de estudios acerca del poder del aceite, el poder de la sangre, y hoy toca el poder de la palabra. Y le voy a pedir que vayamos a Mateo capítulo 22, versículos 28 y 29. Mateo 22, versículos 28 y 29. Mateo 22, 28, 29. Y también que nos mande su petición de oración. Los que no alcanzamos a orar el día de ayer, oramos hoy, o mañana domingo también. Tratamos de que lo que no alcanzamos a meter en un día, lo hacemos en otro tiempo. O también tenemos un grupo de oración que mandamos el texto, y pues los hermanos, ¿verdad?, también oramos por todos ellos. Así que le invitamos a que mande su petición. Mateo capítulo 22, versículo 28 y versículo 29, dice: en el nombre de Jesús. En la resurrección, pues, cuya de los 7 será la esposa, porque todos la tuvieron. 29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: vosotros cerráis, no sabiendo las Escrituras ni el poder de Dios. Aquí lo que voy a rescatar, o voy a utilizar esta escritura, es donde dice, ¿verdad?, que ellos erraban porque no conocían las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, para poder hablar de ese tema el día de hoy, acerca del poder de la palabra, utilizo esta escritura donde los fariseos
como siempre, tratando de buscar un error, una falla, un pecado en el Señor. Bueno, trataba, de verdad, siempre de meterlo en algún problema, pero el Señor siempre sabía cómo contestar. Pero ahora está diciendo, ¿verdad?, algo muy importante. Dice, ¿verdad?, que estaban errando. ¿Por qué? Porque no conocían las Escrituras, desconocían el mensaje y también el poder de Dios. Bueno, pues hoy en día, tristemente también vemos que hay muchos pastores de los cuales, pues yo sé que hay necesidad de predicar la palabra de Dios, de que pues estemos al frente de la obra, eso yo lo sé perfectamente, pero es muy importante que el pastor estudie la palabra de Dios, medite la palabra del Señor, que no se entretenga en cosas que no son buenas, o muchas veces son cosas buenas, pero no le ayuda a crecer en conocimiento de la palabra. Voy a ponerle un ejemplo que me pasaba ahí al principio. Hace ya muchos años atrás, yo cuando empecé a usar el internet, pero yo, pues la verdad desconocía a plenitud lo que era el internet, pero cuando empecé a ver que podía meterme a ver libros, a leer libros en internet, pues para mí fue algo que me fascinó. Y entonces, pues ya no gastaba yo, o más bien no invertía en libros, ahora lo podía ver en la pantalla. Tenía mis hijos chiquitos, eran gastos muy fuertes en cuanto a la escuela y en cuanto a todo lo que teníamos que pagar. Y bueno, para mí era un ahorro el tener ahí acceso a muchos libros y a muchos estudios de la Biblia, estudios bíblicos de otros hermanos. Y para mí fue lo que me gustó bastante. Pero había una cosa muy importante. Yo, por ejemplo, quería dar un tema. Vamos a poner el ejemplo el día de hoy, el poder de la palabra. Y pues yo me basaba en las escrituras de la palabra, pero de repente por ahí me encontraba que había otro tema. Vamos a poner otro ejemplo, ¿no? La salvación. Y me iba por la salvación. Y luego ya estando allá, viendo el tema de la salvación, veía la venida de Cristo y me iba para allá. Total que aunque todo era bíblico y aunque todo era bueno, pero ya no estaba yo enfocándome en el estudio principal, que era el poder de la palabra. Entonces no es que anduviera viendo cosas que no convenían o cosas que tal vez no eran bíblicas, pero el problema era de que no terminaba el estudio que estaba yo comenzando, porque ya tenía 3, 4, 5 estudios diferentes y no terminaba que iba a dar y ya tenía otros allá abiertos. Entonces aprendí una cosa. Por ejemplo, ahora lo que hago, siempre tengo un cuaderno, una hoja a mi lado. Ahora lo que hago, que si estoy estudiando, vuelvo al ejemplo ¿no? del poder de la palabra, y me encuentro por ahí la salvación que me interesa, lo que hago en mi hoja, apunto ahí la cita bíblica y pongo la salvación, para en un futuro estudiar esa cita. Y así encuentro otra referencia a la venida de Cristo, entonces no me meto a buscarla, sino nomás la apunto y apunto la cita bíblica, y así me enfoco solamente en el tema que voy a dar. Entonces muchas de las veces hay hermanos que comenzamos en un tema y empezamos a tener ramificaciones y al final no hicimos un estudio bueno. ¿Por qué? Porque invertimos mucho tiempo en otras cosas que no iban en el tema y el día de mañana, cuando vamos a dar el tema, ya no tenemos ese conocimiento que debemos tener para compartirlo con la iglesia. También otras formas que también se invierte mal el tiempo es cuando estamos leyendo la Biblia y de repente estamos oyendo música de otra cosa, una alabanza, no digo música mala, pero una alabanza, nos ponemos a cantar, a escuchar la letra, luego venimos a la escritura, y así estamos. Entonces, ahí es donde muchas veces se invierte mal el tiempo. Así que, hermano pastor, hermano que estás predicando, que estás comenzando, pues, si quieres poner música, ponla en una que no tenga letra, y ponte a estudiar. Y tu cuaderno siempre, pluma o lápiz, para que estés apuntando. Es muy, muy importante los apuntes. Encuentras algo ahí que te gustó, apúntalo. Algún mensaje también de lo cual te va a adornar el mensaje que vas a traer, también apúntalo. Y allí es como vas comenzando a crecer tu conocimiento. Pero enfócate en el tema que estás dando. Hoy en esta tarde vamos a hablar acerca de esto, del poder de la palabra, y donde muchos hermanos están fallando en desconocer la palabra de Dios. Muy importante, hermano, que tengamos conocimiento de la Escritura. Aquí el Señor les dice en el versículo 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, vosotros cerráis no sabiendo las Escrituras ni el poder de Dios. Entonces ahí estaban, aunque las conocían, pero ignoraban realmente las Escrituras. Vamos a ir a Romanos, estamos ahorita en Mateo, sigue Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos y enseguida Romanos, 5 cartas al lado derecho, capítulo 15, Romanos, capítulo 15,
versículos 3 al 5. Romanos 15, 3 al versículo 5. Tema: el poder de la palabra. Romanos 15, versículo 3, dice en el nombre de Jesús: porque aún Cristo no se agradó a sí mismo. Antes, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. En el 4, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y versículo 5, mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes según Cristo Jesús. Palabra de Dios, hermanos, esto es bien importante. Dice bien claro, versículo 4, ¿verdad?, que todo lo que está escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Es muy triste escuchar, hermanos, que dicen que el antiguo pacto o el Antiguo Testamento ya no tiene validez, por tanto no hay que meternos mucho a ello. Y cuidado, hermanos, porque la Escritura dice bien claro que toda la Escritura es inspirada por Dios. Si yo descalifico el antiguo pacto, estoy descalificando la Biblia completa. Yo no puedo basarme solamente en el nuevo pacto, porque hay una cosa muy interesante. Cuando usted descarta el antiguo, que es la sombra de lo que debe venir, está haciendo algo. Al negar la existencia del antiguo, o al no aceptarlo, también va a negar el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en muchas partes de la Biblia, para poder entender el nuevo pacto, es necesario el antiguo pacto. Necesario. Porque a veces no se puede entender por la cuestión de que no conoce el trasfondo. En otro estudio que haremos más adelante, vamos a hablar de la importancia del antiguo pacto, que es la sombra del que debe venir, porque es muy importante que usted entienda que si habla de una sombra, hay algo real. Voy a poner mi mano, aquí está una lámpara arriba de mí, aquí abajo se refleja mi sombra. Si esta sombra no se viera es porque mi mano está ahí. La luz es la palabra. Cuando pones algo ahí entre la luz y el objeto que estás tapando, vas a crear una sombra. Pues esa sombra es algo real, es algo basado en algo real. Lo mismo pasa así. La Biblia dice bien claro que el antiguo pacto, o todo lo que está escrito, es la sombra de lo que debe de venir. Por tanto, mis hermanos, no podemos decir que eso ya no tiene validez hoy en día. Y peor aún, las nuevas modas entre muchos cristianos de que la Biblia ya no tiene validez porque estamos en el tiempo del Espíritu. Eso es antibíblico, eso no viene de parte de Dios, y me atrevo a decir que eso viene de parte del diablo. ¿Por qué? Porque el Señor jamás contradeciría la santa palabra de Dios. De ninguna parte, desde Génesis a Apocalipsis, es palabra de Dios. Por eso es bien importante entender de que eso de que es el tiempo del Espíritu es verdad, pero el Espíritu nos va a guiar a toda verdad, que es la palabra de Dios. Así que por favor no vayas con las ideas de muchos hoy en día modernos que dicen que la Biblia ya no tiene validez, que es algo muy bueno aprenderlo, que es un libro lleno de buenas ideas, buenos conceptos, buenos consejos. No, hermano, es la palabra de Dios. Así que enfoquémonos, hermanos. Bien importante, versículo 4. Arriba habla de Cristo, pero en el 4 dice: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras, o sea que las Escrituras nos van a dar también consolación y también paciencia. Dice, tengamos esperanza. Es decir, lo que está escrito, mi hermano, es un buen consejo en nuestra vida. Usted puede encontrar libros de psicología. Yo, por cuestión del pastorado, tuve que estar un año completo hablando, o más bien estudiando lo que era psicología. Tuve que ir a una universidad. Entonces completé, creo que fueron 14 meses, ya no recuerdo bien, un poquito más de un año. Y los libros cambian, ¿verdad? Ahí mismo reconocen. Era un pastor que es psicólogo también, y él dice, ¿verdad? Los libros de psicología cambian. El MSD, que es el que se basa en todos los psicólogos, es algo que cambia, ¿verdad? Hay varias ediciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos cambian, llegan nuevas enfermedades según ellos, llegan nuevos problemas. Tienen que cambiar los libros, quitan unas, ponen otras, a criterio de ellos mismos, ¿verdad? Sin ningún estudio científico, simplemente quitan y ponen. Pero hay una cosa bien importante: la Biblia no cambia. Y como dice este hermano, ¿verdad? Dice el hermano, todos los libros que hoy ves, en 10 años ya no van a servir, tienen que cambiar todo. ¿Y qué es lo que pasa? Que la Biblia sigue fresca como si el día de hoy la hubieran escrito.
Entonces todo cambia menos la palabra. Por eso, hermanos, todo pastor, y yo no estoy en contra de que si hay algún hermano que sea psicólogo, que si hay un hermano que tenga mucha preparación, no estoy en contra de ello, qué bueno que tienes tu oficio, pero siempre acuérdate que la base principal es la Biblia. Y se puede aplicar a toda nuestra vida hay que aplicar la palabra de Dios. Así que, mi hermano, si tú tienes ese estudio, gloria a Dios por ello, hay consejeros, hay gente que le gusta mucho el estudio, que bueno, es muy bueno, pero no descuides tu relación con Dios y la escritura de la palabra de Dios. Así que todo lo que está escrito en este libro santo, para nosotros nos va a servir como enseñanza, todo. Aún aquello que tú piensas que no te sirve en este tiempo, también te va a servir para tus hijos, para consejo matrimonial, para consejos de alimentación, para tener paz con nosotros mismos, para tener una comunión con Dios. En fin, la Biblia tiene tantas cosas que muchas veces ni nos imaginamos. Por eso te invito a que todos los días, en la mañana temprano, antes de ir a tu trabajo, aprovecha el tiempo, levántate unos 10, 15 minutos antes de lo normal, para que no andes corriendo, ¿verdad? Dedica esos 10, 15 minutos a la lectura bíblica, antes de salir de tu casa. Te levantas en la mañana, Señor, gracias por este día, no importa tu religión, no importa tu denominación, levántate diario, Señor, gracias por este día, gracias por la oportunidad de levantarme. Aún si no tienes trabajo, no le haces, dale gracias a Dios por ese día. Dios, gracias por este día, y sé que vas a dar para suplir necesidades. O sea, agradézcale a Dios por todo. Es una prueba, dale gracias a Dios. Después de ello, lea la Biblia con calma, donde quiera leerle. Si quiere comenzar de Génesis 1:1, está muy bien. Si quiere comenzar en Mateo, como muchos lo hacen, está bien. Y si no, donde tú quieras. Es muy importante entender que la lectura bíblica te va a hablar en cualquier parte de la palabra de Dios, en cualquier parte. Así que tienes que empezar a leer tu Biblia con calma, tu cuaderno, tu pluma o lápiz, escribir algo que te interesó, quizá una cita que de repente estás muy triste, muy decaído, te va a levantar el ánimo, pero eso te va a ayudar para que sigas adelante ese día. Por favor, mis hermanos, cuando vamos a predicar la palabra de Dios, dediquémosle tiempo a la lectura bíblica, no a tu imaginación, o hagas una predicación del internet de hermanos que estudian mucho y dices, bueno, es un buen hermano, bajas el mensaje o apunta las citas bíblicas y la compartes. Yo sé que es la palabra de Dios, pero qué mejor que tú conozcas de primera mano esas escrituras, que tú las hayas leído, meditado. Quizá el hermano dio 10 citas, pero tú vas a utilizar nomás 2, 3, o le vas a añadir una más, yo no sé. Pero es muy importante que aunque veamos predicadores, muy buenos estudios, no te bases nada más en ello. Qué bueno que están ahí, pero sigue estudiando la palabra del Señor. Porque hoy en día yo me doy cuenta cuando hay hermanos que han tomado una predicación. Yo oigo muchos ministerios, todo el día estoy viendo predicaciones, me gusta ver los estudios, y de repente veo el hermano que las mismas citas que usó, los mismos chistes que contó, las mismas cosas que contó, las cuenta un hermano de predicación. Entonces, hermanos, por favor, tenemos que tener ese tiempo a la palabra. Qué bueno que ves al hermano y lo admiras, puedes ver la predicación, apuntar las citas, pero lee las Biblias, lee las citas, porque donde vas leyendo la cita, Dios te va a dar más en tu corazón, más conocimiento. Entonces el hermano ya se quemó las pestañas para poderte traer este mensaje, pues tú también quématelas más, ¿verdad? Porque ya te facilitó un poco más los ingredientes. Ahora vas a aprender a usar esos ingredientes, a cocinarlo tú, y vas a ver la satisfacción tan grande cuando tú dices, este estudio lo saqué yo. Es muy bonito. Primero Dios, yo creo que en la siguiente semana, si Dios nos presta vida y salud, vamos a aprender cómo hacer un estudio. Eso es para todos los que estén aquí, católicos, cristianos, evangélicos, lo que sea, que creen en la Biblia, desde luego. Vamos a aprender a usar la palabra de Dios y a estar trabajando, ¿verdad? Muy importante para que se prepare. Si Dios nos presta la vida y la salud, vamos a tratar de darlo la siguiente semana, ¿verdad? Hay muchos recursos que puedes buscar tú en internet, pero también, mira, base número 1, la Biblia, importantísimo. Vamos a ver si la siguiente semana vemos cómo usar la Biblia. Esa Biblia que tienes tú ahí, si no has comprado una, deja de comprar cosas que no edifican, que no te ayudan, que te engordan nada más, que nomás te tienen ahí de entretenido, y a dar una Biblia, una muy buena Biblia. Voy a dar 2 o 3 recomendaciones la siguiente semana de buenas Biblias católicas y cristianas, y así usted va a estar meditando en ella, y usted cuando usted saque un estudio de usted mismo, se va a sentir con mucha alegría. Es algo muy grande, como si hubiera sacado, no sé, la lotería a lo mejor, pero es muy hermoso cuando usted termina un estudio y dice, wow,
aunque sean 3, 4 escrituras y aunque sean 3, 4 minutos ahí que compartió con el vecino, con el compañero de trabajo, poco a poco va creciendo el conocimiento de la escritura y se va a sentir muy bien. ¿Verdad? Lo invito a la siguiente semana, con el favor de Dios, que lo podamos realizar. Bien, vamos a ir a otra escritura y vamos a ir al Antiguo Pacto. Vamos a ir a Salmos capítulo 19, Salmo 19, versículos del 7 al 9. Salmo 19, versículo 7 al versículo 9. Salmo 19, versículo 7 al versículo 9. Salmo 19, 7 dice en el nombre de Jesús: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor fiel, que hace sabio al simple o al sencillo. 8. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor puro, que alumbra los ojos. 9. El temor del Señor limpio, que permanece por siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Ve qué hermosa alabanza. El Salmo es un canto hermoso. Para mí es algo que me ayuda, que me fortalece. Y no crea que porque yo obedezco la Biblia toda. No, me falta muchísimo, muchísimo que me falta. Un hermano me pensó que yo obedecía la Biblia bien y que por ser pastor ya había cumplido con todo. Incluso hasta me regañó el hermano, ¿verdad? Pero le dije, no, hermano, yo hace años atrás le dije, no he leído la Biblia ni siquiera ni la mitad. Y me dijo, hermano, pero si usted es un pastor, que qué vergüenza, que no sé qué tanto. Y un hermano salió a defender, me dijo, no, hermano, es que el pastor no sabe todo, hermano. Nadie sabe todo. No, pero tiene mucho tiempo. El hermano era nuevo, ahora tenía muy poco tiempo. Entonces, él pensaba que un pastor era el más santo de todos, era el que sabía todo la Biblia. No, hermanos, también vamos trabajando y batallando en nuestra vida, en nuestra carne, en el conocimiento. No todos tuvimos escuela como muchos hermanos que lo tuvieron, ¿verdad? Entonces, vamos aprendiendo en el camino. Pero yo me gozo mucho de que este libro santo magnifica la misma palabra de Dios, la ensalza. Por tanto, la Biblia debe ser lo máximo en nuestra vida también. Dice aquí en el versículo 7, note esto, mi hermano: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. La ley es la palabra de Dios, es perfecta y dice convierte el alma. Note que aquí no está hablando del nuevo pacto, no está hablando de Mateo a Apocalipsis, está hablando de lo que es el antiguo pacto. Quiere decir que una persona se puede convertir, puede ser transformada por predicarle el antiguo pacto. Hay hermanos que creen que para que haya una conversión solamente de Mateo en adelante, y eso es mentira, hermano. Tú puedes predicarle a alguien del antiguo pacto cualquier escritura y tú ni te vas a imaginar que alguien se pueda convertir. Yo hace años atrás estuve ahí en Pomona con los hermanos. Dios bendiga a mis hermanos. Mi hermana también, que Dios me le bendiga, que se encuentra un poquito delicada. Después a mi hermano César, el pastor, y su esposa se encuentra un poco delicada de salud. Pero entonces ahí me tocó un día dar un estudio. Era un estudio hablando de lo que está dentro del arca, ¿verdad? Y el tema es arca, maná, vara y la ley. Yo nunca hablé de un mensaje de convertir a alguien o aceptar a Cristo. Sin embargo, la hermana entendió algo muy diferente a lo que yo estaba dando un estudio, ¿verdad? Y la hermana se convirtió. Pero yo no traigo un mensaje evangelístico ni nada, yo traigo más bien un mensaje de lo que era, lo que traía dentro de esa arca y su significado espiritual. Eso era todo. Sin embargo, Dios hace la obra. Porque yo podría haber dicho, se convirtió porque yo prediqué. No, no es cierto, porque yo no traía un mensaje evangelístico. Entonces, ahí se queda demostrado de que no es el hombre el que hace el trabajo, es Dios. Mi idea era muy diferente a lo que la hermana sintió. Pero Dios se lo hizo sentir así. ¿Por qué? Porque ella lo entendió de otra forma muy diferente. Es lo que dice aquí: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Tú, hermano, puedes predicar de la ley, puedes predicar de Éxodo, puedes predicar de Levítico, de Números, de Éxodo, de Génesis, y una persona se puede convertir por lo que hay ahí. Puede alguien hablar de Apocalipsis y la persona se puede convertir. ¿Por qué?
Porque la palabra de Dios es la que convierte al pecador, hermanos. Eso hay que entenderlo, que es bien importante. Aquí no importa qué tanto estudie yo, ni qué tanto me prepare, no. Lo que importa es que la palabra de Dios se tiene que predicar. Yo tengo que estudiar desde luego, pero tú no sabes qué efecto va a hacer allá el que está escuchando, o qué va a hacer ahorita a través de las redes sociales. Yo no sé. Lo que sí sé es que yo estudio, doy el tema, y quizá algunos entiendan lo mismo que yo entiendo, pero otros van a entender algo más que yo no lo expliqué. Pero la ley, hermanos, de Dios es perfecta. Dice aquí, versículo 7, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al simple. O sea, da esa sabiduría. 8, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor puro, que alumbra los ojos. 9, el temor del Señor limpio, que permanece por siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Entonces, fíjese lo hermoso que es la palabra de Dios. Le dejo de tarea algo bien importante, hermanos. Lea el Salmo 119. Es el capítulo más largo de toda la Biblia. Es el Salmo 119, léalo. Cada uno de los versículos, a excepción de 1 o 2, ya no recuerdo bien, no glorifica la palabra, pero de ahí en más, todos los versículos ensalza la ley del Señor. Los preceptos, los mandamientos, las reglas, las ordenanzas, son bendición para nuestra vida. Cada mandamiento que está en la Biblia es para nuestro beneficio, no fue para beneficio de Dios. Él no necesita mandamientos, los mandamientos los necesito yo. Si yo no tuviese reglas, imagínense, me voy y me desboco, pero yo necesito reglas para poder ordenar mi vida. Eso es lo que se refiere el Salmo 19 y también el Salmo 119. Léalo ya después con más calma. Yo le aseguro que Dios le va a hablar. Muy importante. Bien, la ley del Señor es perfecta y convierte el alma del pecador. Vamos más adelante. Acompáñenme hasta 1 de Corintios, apúntele por favor. 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 15. 1 de Corintios, en el Nuevo Pacto, si mal no recuerdo, es el 7º libro del Nuevo Pacto, perdón, o Nuevo Testamento. 1 de Corintios 4, versículo 15 nada más. Primera de Corintios 4, versículo 15. Salmo 19 dice bien claro, ¿verdad? Que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Ahora aquí vamos a ver 1 Corintios 4, versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, sin embargo, no tendréis muchos padres. Porque en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice, yo por el Evangelio los he engendrado. ¿Qué es engendrar? Bueno, dar vida. O sea, Pablo, les dio vida no porque él fuera inteligente o bueno para hablar, o porque había sido fariseo, o porque era hebreo de hebreos, o porque era una persona importante, no, sino porque predicó el Evangelio y la gente se convirtió. Dice nuevamente, al final del versículo 15 dice, porque en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. En Cristo Jesús habían sido engendrados por el Evangelio. Pablo le daba la honra al Evangelio, le daba la honra al Señor. Porque cuando uno predica el Evangelio, algo va a ocurrir en el corazón de esa persona. Ahora, cuando cae la semilla en una buena tierra, entonces uno sigue orando por ellos. Señor, bendícelo, fortalécelo, dale iluminación, guíalo. O sea, siempre estamos orando por esas personas. Porque es muy importante que la persona que ha recibido el Evangelio no caiga junto al camino la semilla, o no caiga en un lugar empedrado, o que no caiga en un lugar de espinas, sino que caiga en una buena tierra, para que el día de mañana dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Eso es lo que pretendemos en este lugar, que la persona lea la Biblia. No me interesa que se salga de su religión y que cambie su manera de pensar, eso no me interesa. Lo que me interesa es que la gente tenga el Evangelio en su corazón y Dios se encarga de llevarlo a través de la Escritura. Importantísimo que todo sea basado en la palabra del Señor. Nuevamente al final del versículo 15 dice, en Cristo Jesús yo os he engendrado por el Evangelio. Es decir, para ser cristiano
se necesita ser engendrado por la palabra de Dios, como lo vimos en el Salmo 19. Dice, ¿verdad?, que la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Se predica el evangelio y la persona se convierte al cristianismo. Nadie nace siendo cristiano, nadie. Ni el hijo del pastor, ni el hijo de los ministros de alabanza, ni porque de chiquito le mojaron la cabeza ahí con agua bendita. Nadie se convierte en cristiano por voluntad de otro, nada de eso. La palabra de Dios tiene que entrar a la vida de la persona porque ahí es engendrado por el evangelio. Y vamos a poner un ejemplo. Vamos a un lugar donde están predicando la palabra de Dios, se predica el mensaje de Dios y no a todos les va a pegar, pero uno que otro por ahí le va a pegar. Allí empieza el santo evangelio a penetrar, empieza a trabajar en la vida de la persona y llega un momento que la persona se rinde a los pies del Señor. Eso es el ser engendrado por el evangelio. Entonces, cuando Pablo llegaba, predicaba. En otros estudios pasados hemos visto cuando Pablo sale, pide oración para que Dios abra las puertas al evangelio, porque Pablo llegaba y predicaba, pero ya había un pueblo orando por Pablo, había un pueblo pidiendo, rogando por las almas que iban a escuchar el mensaje. Cuando Pablo llegaba, ya aventaba la semilla con abono también. ¿Para qué? Pues para que aquella semilla diera fruto. Eso es lo que Pablo pedía, oración para salir a predicar. Podría Pablo decir, no, yo fui escogido de Dios, yo no necesito leer, yo ya me sé la Biblia, yo soy fariseo de fariseos, yo soy una persona importante, conozco mucho. Pero Pablo no decía eso. Dice que todo lo que conocía lo tenía por basura. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pablo necesitaba de Dios para poder llevar el mensaje correcto. Nosotros también necesitamos de Dios para poder llevar el mensaje de la palabra de Dios. Hermano predicador, no puedes de ninguna forma separarte de la Escritura sin separarte de Dios. Si tú estás con Dios, pero no estás con la Escritura, no estás con el Señor. Eso es bien fácil de entender, porque la Escritura es la palabra de Dios. Aquellos que están diciendo que ya la Biblia no tiene su tiempo, eso es una blasfemia terrible, mi hermano. Arrepiéntete de corazón, regresa al camino correcto, busca la senda antigua y regresa a la santa palabra del Señor, porque con ella puede hacer muchas cosas, sin ella, nada. Así que mis hermanos, volvamos al camino correcto de la santa palabra del Señor. Pablo engendraba al pecador por el evangelio. Acompáñeme más adelante a 2 de Timoteo capítulo 3, a su lado derecho. Creo que son 6 cartas al lado derecho, no recuerdo bien. 2 de Timoteo capítulo 3, del 15 al 17. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al versículo 17. Los últimos 3 versículos del capítulo 3. Segunda de Timoteo 3, 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, óigalo bien, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. Para que el hombre, y también la mujer desde luego, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado para toda buena obra. Me gusta lo que Pablo le dice a Timoteo, dice verdadero hijo en la fe, así le llama a Timoteo, y dice aquí algo bien importante, dice, y que desde la niñez has sabido. Hermano, que tienes tus hijos, bien importante que te vean leer la Biblia. Es muy triste oír a unos predicadores, ¿verdad?, de que no tienen tiempo para leer la Biblia como tenía que ser, pero sí tienen tiempo para ver novelas, para ver chismes, para andar en cosas que no tienen que andar. Eso lo ven tus hijos. No necesitas decirles, ¿verdad?, que tienen que leer la Biblia, ustedes no. Muéstrales lo que estás viviendo. Dices que crees en el Señor y que crees que la Biblia es palabra de Dios y nunca te ven leer la Biblia. Pues, ¿qué le estás diciendo? O sea, sí, de palabras sí lo creo, pero con mis hechos estoy diciendo que no es. Por ahí hay un dicho que dicen, ¿verdad?, que un niño le dice al papá, papá, lo que tú me dices, no
¿cómo es? Lo que tú haces no me deja oír lo que tú me dices. Es decir, los actos del papá que eran malos no dejaban ver las palabras del papá. Entonces, lo que tú haces no me deja oír lo que tú me dices. Bien importante esto, hermano. Si tú le dices a tus hijos que la Biblia es la palabra de Dios y que hay que creerla, pero no la lees, le estás diciendo que realmente es una mentira, que eso no es cierto. Porque si yo sé que la Biblia es palabra de Dios y que es un mensaje para mí y que me conviene leerlo, pero no lo leo, la verdad es que no lo estoy creyendo. Esa es una realidad. Por eso es bien importante, hermano, entender de que si tú estás leyendo la Biblia, y conocí casos donde los papás le exigían a sus hijos que se leyeran la Biblia, pero él no la leía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo mismo que hacían los fariseos. Ponían cargas en el pueblo que ni ellos ni con un dedo los movían, dice el Señor. Así hay muchos padres de familia pensando que a los niños obligándolos a que lean la Biblia y ellos no lo hacen, como que eso va a funcionar. No, no es así. Lo van a ver como una carga, no como una bendición. Hay que leer la Biblia, saborear la Biblia. Dice que desde la niñez había escuchado de las Escrituras. Y fíjate lo que dice el versículo 15, que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Óigalo bien, mi hermano, amigo que me está escuchando, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, el poder de la palabra, hermanos, es para convertir a un pecador. Lo vimos en el Salmo 19, ¿verdad? La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Y luego dice acá en el versículo 16, toda escritura, incluyendo el antiguo pacto, incluyendo los primeros 5 libros de la ley, incluyendo todos los libros que están en la Biblia, toda escritura inspirada por Dios, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil, óigalo bien, para doctrina. Hoy en día la doctrina ya no se está predicando. ¿Por qué? Porque luego se van a ir, ya no diezman, no deja dinero, se aburren, se van. El mismo pastor ya ni sabe ni qué es doctrina. Y luego dice, para redarguirlo, exhortarlo, o sea, y esto tampoco se usa, está pasado de moda. Hay que hablarles de amor, hay que hablarles de que van a tener dinero. Bueno, tantas cosas que se hablan hoy en día, menos redarguir. Y luego dice también, para corregir, menos para corregir. Porque se va y luego es una familia que deja mucho dinero. ¿Cómo lo vamos a corregir? No, aquí dice que para corregir se ve la escritura. Y luego dice también para instrucción en justicia. Es decir, la Biblia tiene el propósito de salvar al pecador. Por eso Pablo dice que lo había engendrado con el Evangelio. Entonces el Evangelio se predica, la persona es tocada por el Señor y el Evangelio le va a ayudar a tener doctrina. Porque una iglesia que no tenga doctrina, pues no tiene el Señor. Eso dice la Biblia también. Nosotros vamos a hablar acerca de eso. Una iglesia que no hay corrección y no hay exhortación, también no está el Señor ahí. Entonces, esto es bien importante. Por eso Pablo le dice que esto tiene que tener. La escritura es para esto. Cuando no está eso, ahí no está el Señor. Versículo 17 dice, para que el hombre de Dios sea perfecto. Y perfecto no quiere decir que no falla, sino habla de madurez más bien. Cuando él habla de perfección, no está diciendo que no va a pecar, que no va a fallar, sino se refiere a madurez. La Biblia nos va a ayudar a madurar en nuestra vida espiritual, enteramente aparejado para toda buena obra. Entonces Dios nos va a ayudar, hermanos, a través de la escritura. Tú no necesitas ser pastor o ministro para leer la Biblia. No digas, es que lo que diga el pastor está bien. No, tú tienes que leer la Biblia. Tú tienes que escudriñar la palabra del Señor. Eso es bien, bien importante. Porque muchas veces el pastor se equivoca. Es un humano como cualquiera de nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo detecto algo que está mal, o algo que no explicó bien, o algo que quizá omitió, yo lo leo y le digo, ¿sabe qué, hermano? Cuando explicó esto no lo entendí, porque ya lo leí yo. Pero si no leo, me voy con el error que dijo el hermano. Y eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Así que tenga cuidado. Yo hace años atrás leí un libro, y el libro hablaba acerca de Nehemías, y hubo unas partes que no entendí. Y por más que le leí, le volví a repasar, le volví a releer, pero hice mis apuntes y ahí metí la hoja en ese libro. Hubo un tiempo en que conocí, o más bien que hablé con el que escribió el libro. Entonces le dije, hermano, aquí tengo 2 preguntas en este libro. Ya como tenía mi hojita ahí metida en ese libro, pues ya saqué las páginas donde estaba. Y le dije, mire, hermano, cuando hice esto no le entendí. Ya el hermano me lo explicó, dije, ahora sí le entiendo. Pero la forma que lo explicó no estaba muy bien explicado. No era contradictorio, pero no estaba bien explicado. Cuando me lo explica verbalmente lo entiendo. La otra también. Sí, mire, hermano, es que esto y esto. Ahora sí lo entiendo. ¿A dónde voy con esto?
Muchas de las veces el que escribió o alguien el que predicó ese mensaje no lo hizo adecuadamente, o yo no lo entendí como lo explicó bien, pero yo no lo entendí. Entonces qué bueno es decirle, mire hermano, no le entendía lo que me dijo, y anímese a hablar con su pastor. Su pastor no es Dios, es un hombre que se va a equivocar. El ministro no es Dios, se va a equivocar. Acérquese con confianza y hámelo de corazón. Dígale, mire hermano, no le entendía su mensaje por esto y esto y esto. Quizá lo entendió mal él y lo explicó mal. Quizá lo explicó bien y usted no lo entendió. Pero si yo nunca hablo, me voy a quedar con esa duda o con ese error. Pues bien importante, hermanos, que usted lea la Biblia. No espera que sea pastor o ministro para leer la Biblia. Tiene que leer la Biblia. Más adelante, acompáñenme aquí a Tito, la siguiente carta, Tito capítulo 1. Vamos a leer del 7 al 9. Tito 1, del 7 al 9. Tito 1 y versículo 7, en el nombre de Jesús. Porque es menester que el obispo sea irreprensible, como el mayordomo de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no heridor, no codicioso de ganancias deshonestas. 8. Sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente. En el 9, óigalo bien, reteniendo firme la palabra fiel como le ha sido enseñada, para que pueda exhortar y convencer con sana doctrina a los que contradicen. Oiga, este es un compromiso grande, mi hermano. Hermano, tú que predicas la palabra de Dios, hermano pastor, hermano ministro, déjame decirte algo importante. Si tú no lees la Biblia, ¿cómo vas a exhortar a otra persona si está equivocada, la doctrina está errada, si tú mismo no la conoces? ¿Cómo? Recuerdo en un lugar un hermano dijo algo que no era bíblico, pero lo predicó y lo dijo como que así era. Entonces cuando él baja, otro hermano que venía de otra congregación llegó y le dijo, mire hermano, lo que dijo no es cierto. ¿Cómo que no? No, mire, la Biblia dice esto y usted dijo esto. Sí, sí, pues así es, ¿no? Entonces el hermano se molestó un poco, ¿verdad? Porque él pensó que estaba en lo correcto, tenía un error doctrinal. El otro hermano, sin conocerlo, le dijo, hermano, mire, está mal porque la Biblia dice esto y esto. Entonces este hermano le habla a uno de sus colaboradores de ahí de la iglesia y le dice, mire hermano, venga para acá. Este hermano dice que esto es así. ¿Y usted qué cree? Y ya le dijo, no, sí hermano, así es. Y dice, ¿cómo que así es? Sí hermano, ahí está un error. Pero entonces, lamentablemente el hermano no aceptó al principio, ¿no? Se molestó y se fue. Después reconoció, pero qué importante es que cuando alguien me diga que estoy mal, tener la sencillez de decir, a ver, vamos a ver hermano. Y vamos a no aferrarme a que así es porque así no. Hermano, yo no lo entiendo así. Vamos a sentarnos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo necesito saber la verdad. O a lo mejor el hermano está equivocado, ahí le voy a enseñar la verdad. Quizá yo que estoy mal, él me va a enseñar la verdad. Por eso dice aquí bien claro, versículo 9, dentro de los requisitos que tiene este obispo, el encargado de la obra, reteniendo firme la palabra, óigalo bien, reteniendo firme la palabra fiel como le ha sido enseñada. Pero si es fiel, si es una mentira lo que le ha hecho el pastor, el copastor, el que comenzó ahí el ministerio y van con ese error, entonces tenga cuidado, no defienda algo que no es bíblico. Pero si es algo que le enseñaron bíblicamente hablando, defiéndalo. Y cuando alguien venga, lo va a defender. Yo estuve en una organización allá en México, en Morelia, donde llegó un hermano de otro ministerio que se iba a unir con nosotros. Este hermano venía de allá de León, de Monterrey. Cuando el hermano llega, él traía su doctrina. Tenía 34 años él predicando el evangelio como pastor en otro lugar. Imagínense, 34 años. Entonces cuando llega acá con nosotros, pues sí, un hermano grandote, imponente, fuerte el hermano. Y luego se paró, ¿verdad? Y agarró la Biblia y la aventó a la mesa. ¡Paz! Hasta Biblias como las mías, grandotas así. Y la aventó así y dijo, yo vine a enseñar, no vine a aprender. Así llegó en una actitud muy tremenda, ¿no? Muy autoritario y bueno, mal, prepotente. Después pidió perdón, reconoció el error que cometió. Entonces, pero llegó así. Entonces los hermanos se acobardaron todos, pensamos, ay caray, pues ¿qué pasó con este hermano?
Ya nadie le quiso ni rebatir la doctrina. Y yo dije, bueno, ahí estaba el presidente de la organización, ahí estaba el secretario, en paz descanse, y estábamos varios, ¿no? Y nadie se animó. Y dije, yo no voy a dejar que pisoteen la doctrina. Yo empecé a hablar. Dios lo sabe, nos aventamos desde como las 10, 11 de la mañana más o menos, hasta las 12 de la noche, discutiendo doctrina. Hasta que el presidente se enojó ya, imagínense todas esas horas que nos aventamos ahí, se enojó y dijo, hermano Arsenio, pero no me regañó a mí, no regañó al otro, no vas a mí, pues estaba grandote el otro, ahí me dio chaparrito, y dice, prietito, chaparrito, te lo regaño, ¿no? Hermano Arsenio se dio cuenta desde qué hora está usted discutiendo aquí, acá y acá. Y pues yo dije, a ver si le dice algo al hermano. No, nada, nomás contra mí. Y dije, hermano, es que si no hablan ustedes, yo tengo que hablar, hermanos. ¿Por qué? Porque esa es la doctrina que creemos. ¿No es cierto? Y nadie quiere decir nada. Pero, hermano, el mismo hermano, hicimos muy buenos amigos él y yo, después de la discusión de muchas horas, muy buenos. De hecho, bauticé a su hijo, ahí mismo en Morelia. Y es bien importante esto. Él mismo reconoció, dijo, hermano, que estos hermanos leen la Biblia. Dije, yo creo que no, hermano. Lamentable. No se peleó conmigo, no se enojó, no, estuvimos discutiendo en cuanto a doctrina, no es que nos agarramos del cabello, nada de eso. Fue una discusión sana dentro del Señor. Entonces, el hermano se dio cuenta y dijo, hermano, que nadie lee la Biblia aquí. Le digo, yo creo que no, hermano. Dijo, hermano, pero nadie habla. ¿Verdad? Pero a él no lo regañaron, no me regañaron a mí. Entonces, esto fue algo muy lamentable. ¿Verdad? El hermano se dio cuenta que eran muy ignorantes. Hermano pastor, lee la Biblia, medita en ella. Otro problema bien importante, ve lo que dice aquí, versículo 7. Porque es menester que el obispo sea irreprensible como el mayordomo de Dios, no soberbio. Si nos dicen algo que estamos mal, hay que reconocerlo, tener humildad. Y luego dice, no iracundo. Hoy en día, ¿cuántos pastores y ministros pierden el control de su mal carácter? No calificamos para ser pastores. No, eso hay que entenderlo. A mí me han escupido la cara, me han mentado la mamá, bueno, de todo. ¿Por qué? Porque no saben controlarse. Entendamos eso. Aunque yo estuviera en el error, tendrían que, con la Biblia, enseñarme dónde está el error. No nomás enojarse, gritarme, exhortarme y ya no invitarme a las reuniones. No, hermano. Porque si yo veo un error que no se puede pasar porque no es bíblico, yo tengo que hablar. No importa que sean personas importantes. Si es algo que no es bíblico, yo luego brinco. ¿Sabe qué, hermano? Eso no es bíblico. No lo puedo aceptar porque no es bíblico. Pero como es el presidente, o es el secretario, o es el tesorero, o es de la junta directiva, se sienten agredidos de que les diga uno que están mal o que no es bíblico, y se lo echan encima. Pero no hay que ser así, no hay que ser iracundo, no hay que ser soberbios. Puede llegar un hermanito de allá afuera recién convertido y nos dice, mire hermano, si no está mal. Bueno, si me enseña con la Biblia que estoy mal, es cambiar todo lo que he predicado mal. Y así de fácil, hermanos. No se preocupe si alguien le dice que esté mal. ¿Verdad? Eso es bien importante. La palabra de Dios la tienes que retener, porque eso dice la Biblia. A mí se han burlado que me dice, hermanos me dicen, es que usted todo lo quiere con la Biblia. Sí, así dice la Biblia. Es que usted todo lo quiere hacer conforme a lo que está escrito en la Biblia. Sí, así está la Biblia. Entonces, eso es bien importante que entendamos. Yo no puedo sacar de mi corazón la Biblia porque es lo que me salvó a mí. Es la que me convirtió de ser un pecador. Si yo a un lado la Biblia, mire, mejor dejo el cristianismo. Dejo de predicar la palabra y me voy al mundo otra vez a hacer lo que antes hacía. Pero a mí, la palabra de Dios me salvó. A mí se me predicó el Evangelio. Porque la palabra de Dios, la ley del Señor es perfecta que convierte al alma. Y Pablo cuando predicaba dice bien claro que los engendraba con el Evangelio. Entonces cuando alguien me predicó a mí el Evangelio, Dios bendiga a mi pastor, ¿verdad? Cuando Dios lo usó a él para que me alcanzara a mí, que naciera de nuevo, él mismo me dijo algo muy importante, mi pastor, me dijo, hermano, sobre todo, ama la palabra. Sobre todo lo que venga, ama la palabra. Y es lo que yo siempre sigo diciendo, ame la palabra, porque ahí está la verdad. Qué bueno que el hermano me enseñó eso, porque el día que le dije yo, hermano, dígame lo que me está enseñando, que es bíblico, porque era algo que no era bíblico, se enojó, me maltrató y me tuve que ir de allá. ¿Por qué? Porque ya no le gustaba que le dijera que eso no era bíblico. Y de ahí me salí de ese lugar. ¿Verdad? Sigo amando a mi pastor y Dios lo bendiga, ¿verdad? Pero la verdad es que él me dijo que amar la palabra sobre todas las cosas. Ahí no iba a errarle. Si yo me basaba en la Biblia, ahí iba a estar bien edificado. Y eso lo entendí, lo guardé en mi corazón y ahí es donde tengo mi corazón en la palabra.
Por eso cuando ya no estuve de acuerdo con mi pastor, le dije, hermano, pero eso que dice no es bíblico. Dígame en la Biblia una sola cita de lo que está enseñando, una, y le creo. Me trajo estudios de otros hermanos, de historia, cosas así, pero nada en la Biblia. Y le dije, hermano, no puedo aceptar eso. Y de ahí se fue un choque tremendo contra mí. Y yo tenía poquito tiempo, duré muy poco con él. Y yo en aquel tiempo todavía tenía un mal carácter, me dejaba llevar también por mi carne, mi carnalidad. Y también contestaba yo groseramente. Mi pastor grosero, yo grosero, imagínense qué horrible esto. Pero es una realidad, eso pasa en el Evangelio. Entonces cuando ya vi que no me convenció con la Biblia, él me dijo que amar la palabra de Dios, y tenía que amar la palabra porque ahí estaba la verdad. Fue lo que hice, y miren, Dios me llevó a otro lugar muy diferente, donde seguí aprendiendo de la palabra del Señor. Así que hermano, básate 100% en la Biblia. No le hace que diga que es un apóstol, que es un profeta, que es un pastor de 40 años, que no importa quién sea, básate en la palabra de Dios. Vamos a finalizar con esto, algo que vamos a quedar para más adelante. Vamos allá a Apocalipsis 1. Apocalipsis capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3. Apocalipsis 1, del 1 al 3. Muchos hermanos sabemos de que en nuestros pueblos, en nuestras casas o en nuestra familia, se hablaba mucho de que, voy a hablar en mi familia, cuando yo le hablé el Evangelio a mi abuelita, ella me decía que en el pueblo decían que nadie podía leer la Biblia porque se volvía uno loco, ¿verdad? Que algunos lo niegan, pero mi abuelita eso decía, y creo que todos tenemos en la familia, o quizá a usted le dijeron eso, ¿verdad? Que pues no lo iban a entender porque la Biblia hay que interpretarla, y la Biblia tiene que interpretarse. Y entonces yo le dije a mi abuelita, no, pero ¿sabe qué? Eso no es cierto, la Biblia es palabra de Dios. Que yo sabía eso de que no había que leerla porque no la entendíamos, en fin, tantas cosas que no son ciertas. Pero una cosa que me dijo mi abuelita fue, y menos Apocalipsis, porque ahí sí te vuelve loco. El que lee Apocalipsis se vuelve loco. Le dije, ¿usted la ha leído alguna vez? No, nunca. ¿Por qué? Porque pues yo en el pueblo nadie leía la Biblia más que el sacerdote y nada más. Pero ya leyó cómo comienza el Apocalipsis, no, y no quería leer la Biblia. Ve lo que dice la Biblia, hermanos, ¿sí? Capítulo 1, versículo 1, en el nombre de Jesús. La revelación de Jesús el Cristo, la cual Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las significó enviándolas por su ángel a Juan su siervo. 2. El cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús el Cristo y de todas las cosas que vio. Note el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Está hablando de Apocalipsis. Y guardan, que decir obedecen, y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cómo comienza el libro de Revelaciones o Apocalipsis? Con una bienaventuranza. Bienaventurado. La Biblia, hermanos, no es para dar miedo. Le da miedo a aquel que está mal delante de Dios, aquel que no quiere un compromiso con Dios. Para el cristiano, la Biblia es una bendición que nos exhorta, como lo vimos en 2 Timoteo 3, 16 y 17. La Biblia nos exhorta, nos reprende. Es verdad, a mi carne no le gusta que me reprendan, pero me es bendición en mi vida espiritual. Por tanto, hermano, que no eres evangélico, o que no lees la Biblia, que no quieres acercarte al Señor, déjame decirte que es una bendición para nosotros leer la Biblia. No te creas lo que digo la abuelita o la tatarabuelita, que nadie le entendía. No, si está en tu idioma lo vas a entender. Yo tengo Biblias en otros idiomas y no le entiendo nada. Nada, porque me las han regalado y por ahí han llegado a mis manos. Tengo en chino, tengo en alemán, tengo en dialecto. Entonces, pues no le entiendo. Ahí sí, pues no, es que no le entiendo. Pero tengo Biblias en inglés y en español que sí les entiendo. ¿Por qué? Porque son los idiomas que yo conozco. Pero imagínense que me traen una Biblia como la que tengo en chino, no le entiendo nada. Ni siquiera una letra se parece a la nuestra. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando la tienes en tu idioma, no te debe dar miedo. Algunos de mis familiares, cuando les dije de la Biblia, oh no, es que no nos conviene. ¿Por qué? Porque hay que dejar de hacer muchas cosas. ¿Y qué tiene de malo? Si voy a dejar de hacer lo malo, qué bueno, ¿no?
Pero, no, porque ellos sienten un cambio de vida. Déjame decirte que la Biblia es para salvación. Todo lo que está escrito en la Biblia me sirve a mí para salvar mi vida. Así que la Biblia transforma el alma. Deja que sea la Biblia la que guíe tus pasos y nada ni nadie te va a mover del cristianismo. No te digo cámbiate de religión ni salte tu denominación, eso nunca. Lo que te digo, acércate al Señor y lee su santa palabra, porque es la que nos va a guiar en todo momento. Así como te digo, salí yo con mi pastor mal al principio, pero él me dijo una cosa que no se me olvida nunca, que ame la palabra, que la obedezca. Ahí fue donde él, gracias a Dios, ese consejo me sirvió para no caer. Porque muchos, no, es que el pastor me ofendió y por eso ya no voy a la iglesia. Es que el hermano no me saludó y por eso ya no voy. Es que puros hipócritas están ahí. No, ese es un pretexto. Estás mal delante de Dios, acércate de nuevo al Señor, porque Él te está esperando con los brazos abiertos. No saques pretextos de que por culpa del pastor, que por culpa de los hermanos, que por culpa de no sé quién. No, es por tu culpa que has dejado el camino del Señor. Es el Señor el que está esperando. Y si te vas en esto, nadie te va a mover. Nadie. Vamos a orar y le pido a Dios que nos ayude. Recuerda, el poder de la palabra, lo principal es para convertir el alma del pecador y de ahí en más, a exhortarnos, a enseñarnos, a instruirnos, a adoctrinarnos. Y si no estás haciendo eso, hermano pastor o ministro, estás mal delante de Dios y vamos a dar cuentas por lo que hagamos y por lo que digamos y también por lo que no hagamos y por lo que no digamos, por cobardía o por ignorancia, vamos a dar cuentas a Dios.